¿Reconoces este equipo de autos? Yo lo dudo mucho, pero este discreto símbolo esconde la historia del equipo más futurista que jamás haya pasado por el automovilismo. ¿Quién recuerda el DeLorean de la película Volver al Futuro? Un auto lleno de enigmas y totalmente fuera de la realidad de su época. Hoy el arte imitará la vida. Mientras en los años 60 los equipos se mataban por encontrar la mejor aerodinámica posible para sus autos, debajo de esa lata blanca existía una tecnología que los ingenieros rivales solo entenderían cómo funcionaba muchos años después. ¿Cómo es que este auto logró ser prohibido en un campeonato que no tenía reglas? ¿Fueron expulsados injustamente o había un secreto maléfico detrás? Incluso fue diseñado por un proyectista tan genial como Adrian Newey o el legendario Colin Chapman. Pero pregúntate, ¿cómo lograron esto si nunca corrieron en la categoría? La verdad es que donde había autos locos en la contienda, ellos estaban presentes, con sus máquinas adelantadas a su tiempo, haciendo que los rivales pasaran vergüenza en las pistas. Incluso fueron ellos, el primer equipo en la historia, en probar un elemento que hoy es muy valioso en el automovilismo y define los resultados de las carreras de Fórmula 1 hasta hoy. Y si se tuviera que resumir en una frase el sentimiento de los rivales corriendo contra el Chaparral y su modelo 2J, sería: somos incapaces de competir contra este auto, pero ¿por qué será? Bueno, hoy hay una historia sobre el prohibido auto del futuro. Prólogo. Muchos pilotos que dejaron huella en la Fórmula 1 hicieron su historia en otras categorías. Alonso, que cuando se retiró por primera vez, ganó las 24 horas de Le Mans. Fittipaldi ganó la Indy 500 en 1993. En fin, hay muchos ejemplos. Ahora, entre todas esas categorías en las que generalmente vemos a ex pilotos de Fórmula 1, antiguamente existía una favorita entre ellos, pero no era Indy, ni WEC, y mucho menos NASCAR. Era la Can-Am. Pero ¿por qué pilotos como Bruce McLaren, John Surtees y Jackie Ickx corrieron en una categoría tan cerrada y lejos de los reflectores? Es simple, porque este campeonato solo tenía una regla. Regla número 1. No existen reglas. La Can-Am, Canadian American Challenge Cup, era una categoría de la SCCA, Sports Car Club of America, concentrada en correr en Canadá y Estados Unidos, y lo mejor, sin restricción para los motores y con poquísimas restricciones técnicas. Se podía hacer casi todo, y servía muy bien como experimento para varios equipos que también corrían en otras categorías, como McLaren y Porsche. Un cuento la historia de la categoría con más detalles. Hasta entonces, todos los campeones habían sido ex pilotos de Fórmula 1, lo que ayudó a popularizarla entre los aficionados. John Surtees, Denny Hulme y Bruce McLaren, 2 veces, eran los 3 que habían conquistado la Can-Am. Era julio de 1970 y todos rodeaban el circuito de Watkins Glen para ver la llegada de los pilotos y, por supuesto, de los autos locos de esa quinta temporada. Era común ver algunas cosas y proyectos diferentes de los autos de turismo y de los fórmulas, pero nadie entendió nada cuando un remolque llegó con un auto blanco, sin ningún detalle visual, sin alas y con 2 grandes ventiladores en la parte trasera. Era casi como un auto disfrazado de refrigerador. Es obvio que llamó la atención, mucha. Está bien que no había reglas, pero ¿cómo iba eso a ganar a los autos llenos de planificación aerodinámica? ¿Cómo iba ese auto a tomar una curva a casi 300 km por hora? Nadie tenía idea de lo que había dentro de ese refrigerador con 4 ruedas, si tenía una ingeniería adelantada a su tiempo, llena de trucos y tecnologías de punta, preparada para dejar a todos los rivales en ridículo, o si solo era otra idea loca sin pies ni cabeza. Incluso, debido a la ventaja de McLaren en las últimas temporadas, todos seguían el modelo dominante del equipo, el M8B, como en el caso del modelo Porsche 917K, que parecía que finalmente iba a lograr alcanzar la supremacía del equipo del Reino Unido en las próximas temporadas. Solo que entonces, el refrigerador con motores a chorro, también conocido como Chaparral 2J, apareció para robar la escena y hacer que los ingenieros de McLaren y Porsche se rascaran la cabeza. Pero ¿quién fue el tipo que inventó esa cosa? Capítulo 1. El creador. Jim Hall nació en 1935 en la ciudad de Abilene, en Texas, pero creció en Colorado. El tejano siempre gustó de los autos y era extremadamente curioso. No en vano tenía un acuerdo verbal de trabajar en GM,
General Motors, en los años 50, pero debido a una recesión que ocurría en el país en esa época, el acuerdo dejó de existir de la noche a la mañana. El joven Hall entonces comenzó a trabajar con Dick, su hermano mayor, en una importadora de autos deportivos europeos, y este trabajo tuvo un papel importantísimo en su pasión por el automovilismo. Probaba los deportivos que llegaban y fue ahí donde el estadounidense se dio cuenta, junto con quienes lo veían, de que era uno de los jóvenes pilotos más prometedores del escenario estadounidense en esa época. Empezó a correr en eventos deportivos locales y su obsesión por las carreras aumentaba gradualmente, y era muy bueno al volante. El primer golpe de su vida fue cuando, en un accidente de avión, Jim perdió a su hermana y a sus padres. Sus hermanos asumirían los negocios de la familia, mientras que Jim, que heredó cerca de $15 millones de sus padres, cambió de rumbo, dejando un poco las carreras de lado, y se matriculó en la clase de ingeniería mecánica un mes después del accidente, en el Instituto de Tecnología de California. Fue ahí donde comencé a apreciar la mecánica y la dinámica. Jim Hall. Pero no podía dejar de lado su carrera como piloto. El tecano comenzó, junto con los estudios, a invertir en su carrera como piloto. Tenía un sueño y $15 millones en el bolsillo para hacerlo realidad, y lo más importante, talento. El estadounidense comenzó a correr en los eventos de la SCCA a mediados de los años 50, y 5 años de experiencia después, en 1960, Jim equipó un Lotus 18 y hizo una gran carrera en el GP de Riverside para la Fórmula 1. Hall tuvo un buen debut, terminando en P7. Dividía su tiempo entre la Fórmula 1 y el campeonato regional. En la Fórmula 1, su única temporada sólida fue en 1963 con Lotus, donde participó en 9 de las 10 carreras y marcó 3 puntos, menos de la mitad de las carreras y el triple de puntos. ¿Anotaste eso? Logan Sargent. Pero existían otros proyectos que tocaban más el corazón y la mente de Hall que la categoría más famosa de monoplazas. Todavía pavimentando su camino como piloto profesional, Jim se encontró con otro loco por las carreras, Hap Sharp, y juntos estaban cansados de ser personajes secundarios en la Fórmula 1 y deseaban ir más allá en las carreras regionales. A finales de los años 50, los dos encargaron un auto de carreras a los famosos constructores Dick Trautmann y Tom Barnes. Era algo bastante convencional y contaba con un motor delantero Chevrolet, pero los resultados del bautizado Chaparral 1 fueron impresionantes. En 1961, en Laguna Seca por el Sports Car Club of America, Hall llegó en P2 en su año de debut, lo que ya incendió la motivación de los estadounidenses desde el principio. Menos de 2 años después, pasaron a ser los dueños de los derechos del nombre del auto y debutaron con el Chaparral 2. Los años pasaban y el equipo siempre lograba resultados mejores que los del año anterior y siempre presentando innovaciones. En 65, junto con su socio, ganaron las 12 horas de Sebring con el modelo 2A. En 66, ganaron las 1000 millas del infierno verde, Nürburgring, con el modelo 2D. Ese mismo año debutaron el 2E, que es el primer auto de carreras del mundo en ser equipado con un alerón, lo que años después se convirtió en casi un accesorio obligatorio en los autos de carreras, y hoy está en los reglamentos de los principales campeonatos del mundo. Te lo dije en la introducción, ¿verdad? En 67 se atrevieron y pusieron en práctica un modelo de alerón móvil, que luego fue prohibido por la FIA, pero fue en los 70, 10 años después de la evolución de sus proyectos, cuando apareció la verdadera aberración sobre 4 ruedas. Todos los autos anteriores tenían un toque revolucionario, pero no había nada parecido en todo el mundo. Sin embargo, 2 años antes de que apareciera la aberración, durante una de las carreras, Hall sufrió un grave accidente y estuvo hospitalizado por más de 2 meses. Con múltiples heridas, el accidente fue capaz de poner fin a la carrera de Jim en las pistas, quien ahora se enfocaría en ser diseñador y constructor. Y lo que el texano no imaginaba era que su trabajo fuera de las pistas sería tan bueno y respetado hasta el punto de hacer que todos olvidaran su carrera mediocre como piloto y comenzara un nuevo capítulo en su carrera. Capítulo 2. La criatura. Tienes que entender que el Chaparral 2J fue el más icónico y controvertido de los autos del equipo de Hall. Dicho esto, volvamos a donde comenzamos, en Watkins Glen, cuando mientras sacaban el auto del remolque, todo el mundo estaba extremadamente perplejo y curioso. Al comenzar a analizar el modelo, se percibe una falda de Lexan alrededor del auto, casi tocando el suelo. Lexan es una especie de plástico más resistente que los del mercado convencional.
El enorme motor V8 Chevrolet, naturalmente aspirado, producía cerca de 680 caballos de potencia, movido por una caja de cambios de solo 3 marchas. Espera, ¿3 marchas, guionista? ¿En serio? Extraño, pero sigue el juego, porque lo común en esa época eran 4. El primer motor, está bien, nada fuera de lo común, pero el segundo es mucho más intrigante. Alimentaba 2 ventiladores enormes que estaban en la parte trasera del auto, no para atraer el aire hacia sí, sino para expulsarlo hacia afuera. Detrás de los ventiladores había un conducto enorme donde el aire podía ser retirado de la parte inferior del auto. Esas faldas de plástico formaban una especie de sello entre el auto y el asfalto, y esto permitía que esas hélices generaran un área de presión mucho menor bajo el chaparral 2J, creando esa palabra mágica que escuchamos todos los fines de semana en la Fórmula 1, downforce. Las innovaciones eran, sí, maravillosas, pero no significaba que no tenían problemas. En esa época eran cosas simples, pero con la falta de conocimiento dieron dolor de cabeza. Las faldas de plástico funcionaban perfectamente en las rectas, ya que no había escape de aire del suelo del auto, pero cuando el 2J intentaba tomar una curva, había momentos en que la falda se alejaba más del asfalto de lo que debía, resultando en una reducción brusca y muy peligrosa de downforce, porque las hélices solo podrían mover mucho aire hacia afuera si el efecto del vacío no se rompía. La solución de Hall fue bastante genial. Los rieles de la falda eran piezas fijas, así que para resolver el problema, el riel de la falda se montó junto con la suspensión. Esto significaba que ahora el auto se movería alrededor de los rieles, al igual que se movía alrededor de las ruedas, lo que mantendría constante la distancia entre la falda y el suelo. Otro factor que preocupaba a todos era cómo un auto hecho de resina y reforzado con fibra de vidrio podría ser competitivo. Se podría imaginar que el auto pesaría el doble que los rivales, pero sorprendentemente pesaba solo 816 kilogramos, un proyecto con un concepto totalmente fuera de lo común, como el Chaparral 2J, siempre va a presentar algunos ajustes al principio, pero cuando estaba de buen humor, nadie podía detener ese auto. Cuando quería, era extremadamente rápido, poniendo 2 segundos en el tiempo de vuelta de los demás, pero lamentablemente no siempre el Chaparral 2J estaba con ganas de dominar las carreras. Jackie Stewart, tricampeón de Fórmula 1, fue invitado a conducir el auto precisamente en Watkins Glen y logró clasificar el auto en P3, pero lamentablemente, por problemas en los frenos, Stewart abandonó faltando 7 vueltas para el final de la prueba. La tracción de ese coche, su capacidad para frenar y tomar curvas profundas, es algo que nunca antes había experimentado, dijo Stewart en su libro lanzado 2 años después, llamado Faster, A Racer's Diary. Este es solo un ejemplo. Generalmente, cuando surgía un problema, nunca era poca cosa. Puedes estar pensando que los problemas deberían ser por la aerodinámica extraña del auto, pero no, eso no fue mucho problema para el equipo. En realidad, casi siempre el dolor de cabeza venía de los motores, que se sobrecalentaron o se apagaban. Era un problema serio, pero de todas formas, era una cuestión del auto con el equipo hasta entonces. Las cosas comenzaron a empeorar realmente, cuando el auto empezó a molestar la vida de los rivales, pero no de la manera justa, luchando por el campeonato. ¿Conoces a ese chico en la escuela que no hablaba con nadie y a nadie le gustaba? Era completamente lo mismo con el 2J. Era un auto extremadamente impopular entre los rivales por varios motivos, pero vamos por partes. Los pilotos se quejaban prácticamente en todas las carreras de que el 2J succionaba el aceite de la pista, la suciedad, y lo catapultaba hacia atrás muy rápido, golpeando el auto de quien venía detrás sin piedad. Hall provocaba diciendo: ¿por qué no me pasas entonces? Es un problema bastante relevante. No fue necesariamente eso lo que causó la revuelta de los demás con ese modelo. Bruce McLaren, aunque el auto de su fábrica había ganado en todas las temporadas, hasta entonces de la Can-Am, lideraba la protesta directa contra su amigo Jim Hall y su invento. La protesta era una pelea directa con los dispositivos móviles aerodinámicos. La base de argumento utilizada era que eso era demasiado para la categoría, y el diagnóstico era un periodo largo de dominancia del modelo. En resumen, era algo como: sí, somos incapaces de seguir el desarrollo del Chaparral. Ese nivel de cobardía y apelación. La organización de la Can-Am ya había negado prohibir el auto, pero con la insistencia de los grandes y obviamente la plata en juego, estaban a un paso de ceder la orden. Entonces, bueno, el 2J fue considerado ilegal al final de la temporada de 70. Pero espera,
Sé lo que estás pensando y espero que el guionista explique por qué prohibir un auto que, incluso habiendo ganado algunas veces, no tenía consistencia, se rompía varias veces. Sinceramente ni siquiera representaba tanta amenaza, ladraba pero no mordía, ¿verdad? Pero la cuestión es que todos sabían que ese año para el Chaparral 2J era solo un periodo de pruebas, y esa locura seguiría evolucionando y sería completamente dominante, haciendo justicia a lo que Bruce reclamaba. Lo peor es que el fundador de McLaren no vivió lo suficiente para conocer los resultados de esa posible prohibición, ya que murió en junio de 1970, justo probando el auto de la próxima temporada de la Can-Am en Goodwood. La campeona de ese campeonato de 70 fue, de nuevo, McLaren, con el modelo M8D guiado por Denny Hulme. La verdad es que el auto realmente vendría para dominar, pero a mediano o largo plazo, cuando lograra ser constante. Y aún con todos los problemas del proyecto recién nacido de Chaparral, algunos logros asustaron a la competencia. Vic Elford fue el tipo que hizo los otros 4 eventos restantes con el auto después de Watkins Glen. En Laguna Seca, el británico fue el único en clasificar en menos de un minuto, incluso sin haber corrido allí antes. En Riverside, la última carrera de la temporada, nuevamente, Elford logró clasificar en P1, pero aún en la segunda vuelta, el motor auxiliar se apagó y así, de manera amarga, sería el fin de ese auto prometedor. Fui preguntado varias veces sobre qué sucedió exactamente para que prohibieran el 2J, pero no fui invitado a las reuniones para enterarme. Nos dijeron Can-Am que era legal, dijo Jim Hall. A pesar del cansancio de luchar por el 2J, el estadounidense siguió adelante, considerando explorar otras categorías, y funcionó. Un alivio para los aficionados, ya que habría sido un desperdicio enorme que alguien tan inteligente como Jim Hall abandonara el automovilismo. La prueba de ello llegó casi 10 años después. Capítulo 3. La redención. Un desafío importante para el hombre de las invenciones revolucionarias, caer directamente en la kart, nuestra conocida IndyCar. ¿Qué podría inventar Hall en un campeonato con reglas mucho más estrictas? Nada de autos refrigerador esta vez. Primero Jim Hall entró con Al Unser manejando el Lola T500. El año del piloto estadounidense fue excelente, ganando la triple corona, Indy 500, Pocono 500 y California 500. Pero a pesar de un año sólido, el título fue para Tom Sneva. En 1979 debutó el Chaparral 2000 y fue muy exitoso incluso en las pruebas preliminares. Unser lideró 89 de 200 vueltas en una de las carreras, pero el motor se incendió en la vuelta 105 y trajo recuerdos del 2J para Jim Hall. Pero el verdadero éxito llegaría al año siguiente. Johnny Rutherford tomaría el control del 2000 después de que Unser discutiera con Jim, y la temporada fue todo un éxito. Rutherford ganó 5 carreras, incluyendo las 500 millas de Indianápolis, y así se coronó campeón con holgura. Al año siguiente, corriendo ahora con el número 1 en el auto amarillo, el Chaparral 2000 fue inconsistente. El piloto estadounidense llegó a ganar la primera carrera de la temporada, pero durante el resto del año, Hall no vio su auto en lo más alto del podio. Hubo un segundo puesto, un tercer puesto y un cuarto puesto. El resto fue un desastre, muchas veces siendo superado por los líderes en vueltas. En 1982 fue aún peor. El antes dominante 2000, 2 años después de ser la referencia, ahora era superado, y el mejor resultado de esa temporada. Algunas carreras más tarde, el último modelo de Jim Hall se retiraba de las competiciones, siendo reemplazado por el March 82C. Después de eso, lamentablemente nunca más vimos un nuevo proyecto de Jim Hall. ¿Más y el 2J? Desafortunadamente, con el auto considerado ilegal todavía en los años 70, no había nada que él pudiera hacer. Él pasó a quedarse en Midland, junto con todos sus proyectos. Resulta que el éxito y los planes revolucionarios del americano se convirtieron en un culto dentro del automovilismo, y hoy existe incluso un club de fans de sus proyectos, llamado Chaparral Fan Club. El museo local llamado Permian Basin Petroleum Museum promueve un evento para los fanáticos del fabricante, dando la oportunidad de ver los coches acelerando en la región del museo. Hall nunca vendió ningún coche de carreras, y todos los modelos, que juntos valen una cantidad incalculable de dinero, dormían en el garaje del dueño. Pero en 2004, ese mismo museo creó la exposición de la colección de los coches de Hall, una ala dedicada a 7 modelos que aún funcionan perfectamente. El 2J, el mismo coche que causó asombro en todo el mundo cuando salió del remolque, en 70, ahora reunía multitudes para escuchar su motor V8 rugir.
30 años después, Hall volvió a pilotar el modelo emblemático y admitió: el coche era tan bueno que nunca aprendí a conducirlo profundamente. Cuando llegas a una curva, pisas el freno y ves que él, 2J, te pasa al lado. Piensas, ¿cómo sucedió esto? Podríamos realmente conducirlo en la pared, dijo Hall, enfatizando la adherencia sorprendente del modelo. La Chaparral sin duda tiene una historia muy emblemática e inspiradora. Nada es más motivador que ver un equipo evolucionando año tras año. El equipo siempre será recordado por estar adelantado a su tiempo y pensando más allá de sus rivales. No es de extrañar que inquietara a uno de los nombres más grandes de la historia del automovilismo, Bruce McLaren. Jim Hall aún vive, a sus 88 años, en favor de celebrar el éxito de su equipo en el pasado y sus innovaciones, que hoy sirven incluso para el automovilismo moderno. ¿Qué habría sucedido si nunca hubieran prohibido ese coche? Muy probablemente, con ese siendo el ejemplo de coche dominante de la época, hoy tendríamos unos deportivos inspirados en ese modelo 2J, sea en la idea del suelo sellado o de los ventiladores. Historias de pequeñas automotrices venciendo a gigantes centenarias siempre son muy curiosas e intrigantes, y puedo decirles que esta no fue ni la primera ni la última vez que esto sucedió. A principios de los años 2000, el mismo periodo en que el S7 estaba siendo fabricado, otra automotriz diminuta en Suecia asustó, literalmente, a equipos como McLaren, Ferrari y Bugatti. El coche fantasma de un joven ambicioso que creó un mega coche, rompió récords de velocidad y ya está en tu pantalla. Nos vemos con la historia de Koenigsegg,